El correo llegó un martes a las 7:43 de la mañana, 12 minutos antes de que yo llegara a la oficina. Lo vi en el teléfono mientras esperaba el ascensor. Un correo de mi directora regional con copia a recursos humanos y a la gerencia general con el asunto, reconocimiento y aclaración, Proyecto Expansión Norte. Lo abrí, lo leí 2 veces, y cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 14, yo ya sabía que todo lo que había ocurrido en los últimos 8 meses estaba a punto de ser nombrado frente a toda la empresa. No por mí, por alguien que había cometido el error de subestimar cuánto yo documentaba. Pero antes de contarte lo que decía ese correo, necesito pedirte algo. Si alguna vez le enseñaste todo lo que sabías a alguien, le diste todas tus herramientas, todo tu tiempo, toda tu experiencia, y esa persona usó exactamente eso para dejarte atrás, escribe en los comentarios. Yo también lo viví. Y si estas historias te llegan, regálame un like. Para mí lo significa todo. Ahora sí. Desde el principio. Mi nombre es Gabriela Montoya. Tengo 36 años. Es Gabriela. Soy especialista en desarrollo de mercados. Llevo 9 años en la misma empresa de logística, con operaciones en Colombia, Ecuador y Perú. Y durante esos 9 años fui construyendo un conocimiento sobre la expansión de rutas en zonas de difícil acceso, que en mi industria muy pocas personas tienen, porque requiere años de trabajo en campo, de relaciones construidas con operadores locales, de errores cometidos y lecciones aprendidas que no están en ningún manual. Ese conocimiento era mío. Lo construí con tiempo y con trabajo real, y en un periodo de 8 meses se lo enseñé a otra persona con la generosidad de alguien que cree genuinamente que compartir lo que sabe hace más fuerte al equipo. Esa persona se llamaba Sandra Ríos, 32 años. Había llegado a la empresa hace un año como analista de mercados, con un título de una universidad privada de Bogotá, buenas presentaciones en PowerPoint y una capacidad para relacionarse con los superiores que yo reconocí desde el primer día como una habilidad genuina, aunque diferente a la mía. Sandra era brillante en las reuniones. Era articulada, segura, visualmente impecable en sus presentaciones. Sabía cuándo hablar y cuándo hacer las preguntas correctas para que quien la escuchara sintiera que ella ya entendía más de la mitad. Quien la escuchara. Lo que no tenía era el conocimiento técnico del campo, las rutas del norte, los operadores, los puentes de temporada, los municipios donde la presencia institucional es débil y donde las negociaciones requieren un tipo de credibilidad que solo da el tiempo. Eso lo tenía yo. La directora regional, Claudia Espinosa, me pidió en marzo que tomara a Sandra bajo mi dirección para el proyecto Expansión Norte, una iniciativa de 18 meses que buscaba abrir 12 nuevas rutas en la región Caribe colombiana. Claudia me dijo que Sandra tenía potencial, que necesitaba exposición al trabajo en campo y que yo era la persona más indicada para guiarla porque conocía esa región mejor que nadie en la empresa. Lo hice con disposición genuina, no por obligación, sino porque creo en el mentoring real, en el tipo que transfiere conocimiento de verdad y no solo da instrucciones desde afuera. Durante los primeros 2 meses de trabajo conjunto, le expliqué a Sandra todo lo que sabía. Le presenté a los operadores clave uno por uno, con el contexto de cada relación, con la historia de cada negociación anterior, con las sensibilidades que había aprendido a lo largo de años de trabajo en esa región. Le enseñé el sistema de evaluación de rutas que yo había desarrollado durante 4 años,
un método que no existía en ningún procedimiento oficial de la empresa, porque lo había construido yo empíricamente. Le compartí mis archivos, mis bases de datos de contactos, mis notas de campo de los últimos 6 años. Lo hice porque confiaba en ella y porque confiaba en que el contexto era claro. Yo lideraba el proyecto. Sandra era la persona que se estaba formando y al final del proceso, ambas íbamos a tener más capacidad que al principio. Eso era lo que yo creía que era el acuerdo. 4 meses después del inicio del proyecto, Claudia me llamó a su oficina. Me dijo que Sandra había presentado un análisis del avance del proyecto en la reunión de directivos de la semana anterior. Una presentación que yo no sabía que Sandra iba a hacer. Que la presentación había sido muy bien recibida. Que la gerencia general había quedado impresionada con el dominio técnico que Sandra demostraba de la región norte. Esperé a que llegara la parte que me correspondía a mí. No llegó. ¿Yo no estaba incluida en esa presentación?, pregunté. Claudia hizo una pausa breve. Sandra presentó el trabajo como el resultado de su proceso de aprendizaje en campo. Dijo, mencionó que había contado con tu apoyo como colega. Como colega, repetí. Sí, dijo Claudia. Me quedé mirándola durante un momento. Claudia sabe que el método de análisis que Sandra presentó lo desarrollé yo durante 4 años, pregunté. Claudia no respondió de inmediato. Eso no quedó claro en la presentación, dijo finalmente. Salí de esa oficina con la misma calma con que entro al trabajo todos los días. Pero por dentro, algo que había estado tranquilo empezó a moverse. Esa noche abrí mi computador. Abrí la carpeta donde guardaba todo desde hacía 9 años. Los informes, los correos, las presentaciones, las versiones sucesivas del método de análisis con sus fechas de creación, los correos donde yo le explicaba a Sandra cada elemento del sistema paso a paso. Todo estaba ahí, perfectamente organizado, con fechas, con nombres, con el rastro completo de quién había creado qué y cuándo. Soy especialista en desarrollo de mercados. Lo que hago es encontrar las rutas que otros no ven. Y resulta que esa habilidad también aplica para encontrar las rutas que llevan a la verdad cuando alguien ha decidido tomarla sin avisar. Empecé a documentar, no con rabia, con la precisión de alguien que lleva 9 años haciendo exactamente esto. ¿Sabes lo que es darte cuenta de que la persona a quien le abriste todas las puertas está usando exactamente esas puertas para avanzar sin ti? Lo que es entender que tu generosidad fue interpretada como una oportunidad en lugar de como lo que era. Si lo sabes, cuéntame en los comentarios, porque hay un tipo particular de traición que viene de las personas a quienes más ayudaste. No porque sean malas personas necesariamente, sino porque en algún momento decidieron que su ambición era más importante que la honestidad sobre de dónde venía lo que tenían. Los meses 5, 6 y 7 del proyecto fueron los más difíciles que recuerdo en mi vida profesional. No porque el trabajo fuera mal, el trabajo iba bien. Las rutas se estaban abriendo según el cronograma. Los operadores respondían, sino porque cada avance del proyecto que se celebraba internamente se celebraba con Sandra como la cara visible y yo como el fondo invisible. Sandra había aprendido bien. Era inteligente, ya lo dije. Había tomado lo que yo le enseñé y lo había presentado con una claridad y una seguridad que la hacían ver como la experta. Y técnicamente lo que decía era correcto, porque yo se lo había enseñado correctamente. Lo que no decía en ninguna reunión, en ninguna presentación,
En ningún correo interno que yo pudiera encontrar era de dónde venía ese conocimiento. En el mes séptimo, Claudia me comunicó que la gerencia estaba considerando crear un cargo nuevo, directora de expansión de rutas, una posición que coordinaría todos los proyectos de apertura de mercados en la región norte y que reportaría directamente a la gerencia regional. Me comunicó también que Sandra era la candidata principal para ese cargo. Me quedé en mi silla frente a Claudia durante un momento. ¿Y yo?, pregunté. Tú eres una parte fundamental del equipo, dijo Claudia. Tu experiencia en campo es invaluable. ¿Pero no soy candidata para el cargo? Claudia dijo algo sobre perfiles de liderazgo y visibilidad ejecutiva, y otras frases que en ese momento sonaron exactamente como lo que eran, la justificación cortés de una decisión que ya estaba tomada. Salí de esa oficina. Fui al baño. Me miré en el espejo durante 30 segundos. Luego fui a mi escritorio. Abrí el correo y empecé a escribir el mensaje que había estado construyendo mentalmente durante 2 meses, con cada dato, cada fecha, cada evidencia que había estado reuniendo con la paciencia de alguien que sabe que el momento correcto existe y que llegará. En que sabe. Escribí el correo esa tarde, lo revisé 3 veces, lo guardé como borrador y esperé, porque había aprendido, en 9 años de abrir rutas en territorios difíciles, que el momento de avanzar no es cuando uno está listo, es cuando el terreno está listo. Y el terreno estaba casi listo. El terreno se preparó solo, como suele pasar cuando uno tiene paciencia y documentación. El evento que lo precipitó ocurrió un miércoles de octubre, el 8º mes del proyecto, durante una visita de campo a Valledupar, que Sandra y yo habíamos hecho juntas para revisar el avance de 3 rutas en la zona del César. Era la primera visita de campo que hacíamos juntas desde el mes 3, cuando yo todavía estaba en la fase activa de enseñarle el territorio. La diferencia entre esa visita de marzo y esta de octubre era notable. En marzo, Sandra hacía preguntas. En octubre, Sandra hablaba como si las respuestas fueran suyas desde siempre. No tengo problema con eso en principio. El aprendizaje genuino implica que en algún momento el conocimiento deja de sentirse prestado y empieza a sentirse propio. Eso es lo que uno busca cuando enseña. El problema no era que Sandra supiera las cosas. El problema era lo que hacía con el crédito de saber las cosas. Durante la reunión con el operador principal de la zona, un hombre que se llamaba don Hernando Pacheco, y con quien yo llevaba 6 años construyendo una relación de confianza que había sobrevivido 2 cambios de administración y una crisis de seguridad vial en el año 2021, Sandra presentó el método de evaluación de rutas con la fluidez de alguien que lo hubiera desarrollado ella misma. Don Hernando me miró en un momento de la presentación. Era una mirada breve, lateral, del tipo que tienen las personas que llevan mucho tiempo en los negocios y que saben leer las dinámicas de una reunión. ¿Todo bien, doña Gabriela?, preguntó en un momento en que Sandra estaba revisando algo en su tableta. Todo bien, don Hernando, dije. Me miró un segundo más. Asintió. De regreso al hotel esa noche, Sandra me preguntó si tenía retroalimentación sobre la reunión. La presentación técnica estuvo bien, dije. Pero noté que no mencionaste el origen del método de evaluación. Hubo una pausa. Es el método del equipo, dijo Sandra. Es el método que yo desarrollé durante 4 años y que te expliqué en febrero, dije. Esa distinción importa. Sandra me miró con esa expresión particular de alguien que está calculando en tiempo real cuánto de lo que piensa vale la pena decir. Real. Gabriela, dijo finalmente,
Los métodos en una empresa son propiedad de la empresa, no de las personas. Lo miré. Eso es técnicamente correcto, dije. Y también es técnicamente correcto que cuando una persona desarrolla una metodología innovadora en el contexto de su trabajo, el reconocimiento profesional de esa innovación le corresponde a ella, que es diferente a que la metodología sea de la empresa. Sandra no respondió. Esa noche, en la habitación del hotel en Valledupar, con el ventilador del techo girando y el calor del Caribe colombiano afuera, abrí el borrador del correo que había guardado 3 semanas antes. Lo leí de nuevo. Agregué 3 párrafos con los detalles específicos de la reunión con don Hernando, con fecha, con nombre del operador, con la descripción precisa de lo que había ocurrido. Guardé el borrador de nuevo. Volví a Bogotá al día siguiente. El momento llegó 12 días después, el martes del correo de las 7:43. Lo que precipitó todo fue una reunión de la gerencia general a la que yo no fui invitada. Una reunión donde, según me enteré después por una colega que sí estuvo, Sandra había presentado el plan completo de expansión de los siguientes 6 meses, incluyendo una propuesta de nuevas metodologías de evaluación de rutas para mercados de difícil acceso. Las nuevas metodologías eran mi sistema, con algunos ajustes de presentación y una terminología ligeramente diferente, pero mi sistema, la gerencia general, había aplaudido. Habían dicho que era exactamente el tipo de pensamiento innovador que la empresa necesitaba. Habían confirmado que Sandra era la candidata para el cargo de directora. Y entonces algo pasó que Sandra no había calculado. Don Hernando Pacheco llamó a la empresa ese mismo día. No llamó a Sandra. Llamó a la línea de atención a operadores. Pidió hablar con la gerencia de operaciones. Y cuando le preguntaron el motivo de su llamada, dijo que quería aclarar un malentendido sobre la autoría del sistema de evaluación de rutas que se estaba usando en la región norte, porque él llevaba 6 años trabajando con la señorita Montoya y sabía perfectamente de dónde venía ese sistema y no quería que hubiera confusión sobre eso. Don Hernando Pacheco, 6 años de relación. Ese hombre que me miraba con la mirada lateral de los que saben leer las dinámicas de una reunión. Nunca le pedí que hiciera eso. Nunca le dije nada sobre lo que estaba pasando. Simplemente conocía la historia porque había estado presente en ella desde el principio, y en algún momento entre la reunión de Valledupar y ese martes de octubre, decidió que la historia merecía ser contada correctamente. La llamada de don Hernando llegó a la gerencia de operaciones a las 7:20 de la mañana. 23 minutos después, mi directora regional enviaba el correo que yo vi en el ascensor. El correo de Claudia Espinosa era preciso y profesional. Decía que había llegado a su conocimiento, a través de un operador estratégico de la región norte, una inquietud sobre la atribución correcta de la metodología de evaluación de rutas utilizada en el proyecto Expansión Norte, que dada la importancia del tema para la cultura de reconocimiento profesional de la empresa, había decidido abrir un proceso formal de verificación, que mientras tanto todas las comunicaciones externas sobre la metodología debían pausarse, que convocaba a una reunión el jueves a las 9 de la mañana con las partes involucradas. Las partes involucradas éramos Sandra y yo. Llegué a la oficina ese martes con el correo ya leído, con mis archivos ya organizados, con la documentación de 9 años ordenada en una carpeta que había preparado el fin de semana anterior,
porque había aprendido a anticipar los momentos, aunque no pudiera predecir exactamente cuándo iban a llegar. Sandra ya estaba en su escritorio cuando llegué. Me miró cuando entré. Yo le devolví la mirada con la normalidad de quien no tiene nada que esconder. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió. Ninguna de las dos dijo nada más. La reunión del jueves fue en la sala de conferencias del piso 15, la que tiene paredes de vidrio y vista a los cerros de Bogotá. Estaban Claudia Espinosa, el gerente de recursos humanos cuyo nombre era Rodrigo Varela, y la gerente general, una mujer que se llamaba Patricia Leal y que yo había visto en 3 reuniones de resultados, pero con quien nunca había tenido una conversación directa. Sandra llegó con su tableta y una carpeta. Yo llegué con mi computador y la carpeta de documentación que había preparado. Patricia Leal abrió la reunión con la eficiencia de alguien que tiene muchas reuniones ese día y que quiere resolver esta con precisión. Estamos aquí para esclarecer la autoría de la metodología de evaluación de rutas en mercados de difícil acceso que se ha estado usando en el proyecto Expansión Norte, dijo. He leído el correo de don Hernando Pacheco y considero que es una inquietud legítima que merece una respuesta clara. Gabriela, por favor, empieza tú. Abrí mi computador. Tengo aquí la documentación del desarrollo de esta metodología, dije. El primer documento con la estructura básica del sistema tiene fecha del 14 de agosto de hace 4 años. Está en el servidor de la empresa, en la carpeta de proyectos donde siempre he guardado mis desarrollos. Puedo compartir la pantalla para que todos puedan ver el historial de versiones. Compartí la pantalla. El historial de versiones mostraba 17 versiones del documento a lo largo de 4 años, todas con mi nombre como autor, todas con fechas específicas, con notas de cada modificación que documentaban el proceso de refinamiento de la metodología a lo largo del tiempo. Luego, abrí la carpeta de correos. También tengo aquí los correos donde le expliqué a Sandra cada componente de la metodología entre febrero y abril de este año. Dije, son 14 correos con capturas de pantalla del sistema, explicaciones técnicas y los archivos originales adjuntos en cada caso. Los mostré uno por uno. No todos. Eso habría tomado demasiado tiempo, lo suficientes para que el patrón fuera completamente claro. Luego abrí un documento adicional. Y finalmente tengo aquí las notas de campo de los últimos 6 años, que son el insumo empírico del que se derivó la metodología, dije, incluyendo las visitas con operadores como don Hernando Pacheco, donde probamos y ajustamos el sistema en condiciones reales. Cerré mi computador. Eso es todo lo que tengo, dije. El silencio que siguió duró lo suficiente para ser significativo. Patricia Leal miró a Sandra. ¿Quieres responder algo? Sandra tenía esa expresión de alguien que ha calculado que no hay movimiento posible que no empeore la situación. La expresión de cuando el tablero ya no tiene jugadas disponibles. La metodología la aprendí de Gabriela, dijo finalmente. Eso es correcto. ¿Y la presentaste como tu innovación en la reunión del lunes?, preguntó Patricia Leal. Silencio. Presenté el trabajo del proyecto, dijo Sandra. No hice una distinción explícita sobre la autoría de los componentes específicos. Patricia Leal asintió muy levemente. Era el tipo de asentimiento que no significa acuerdo sino recepción. ¿Algo más que quieras agregar? Sandra negó con la cabeza. La reunión terminó 15 minutos después. Claudia me pidió que me quedara cuando Sandra y Rodrigo Varela salieron. Patricia Leal también se quedó.
Gabriela, dijo Patricia Leal, lo que presentaste esta mañana es exactamente el tipo de documentación que debería existir para todos los desarrollos metodológicos de la empresa. El hecho de que lo tengas organizado así dice algo sobre cómo trabajas. Gracias, dije. Necesito preguntarte algo directamente, dijo. ¿Por qué no viniste antes con esto? Pensé en esa pregunta. Porque quería tener toda la documentación en orden antes de presentar cualquier inquietud, dije, y porque necesitaba asegurarme de que lo que observaba era un patrón y no un malentendido puntual. ¿Y estás segura de que es un patrón? Sí, dije. Patricia Leal me miró durante un momento. Bien, dijo, vamos a hablar de lo que sigue. Lo que siguió tomó 3 semanas de proceso interno que yo no voy a describir en detalle porque involucra información de otras personas. En detalle, lo que puedo decir es que al final de esas 3 semanas hubo consecuencias para Sandra que fueron manejadas por recursos humanos y que el cargo de directora de expansión de rutas fue redefinido y que Claudia me convocó a su oficina un miércoles de noviembre para una conversación que empezó así. Gabriela, queremos ofrecerte el cargo. Me quedé mirándola. ¿El cargo de directora de expansión? Sí, dijo Claudia, con el salario y las condiciones que corresponden al nivel de responsabilidad. No respondí de inmediato. ¿Puedo pensarlo hasta el lunes?, pregunté. Por supuesto, dijo Claudia. Salí de esa oficina. Fui a mi escritorio. Me senté. Miré la pantalla de mi computador durante un momento. Luego abrí mi correo y escribí un mensaje a don Hernando Pacheco. Don Hernando, escribí. Quería agradecerle. No era necesario que llamara, pero lo hizo. Y eso marcó una diferencia. Gracias por 6 años de trabajo honesto. Respondió en 20 minutos. Doña Gabriela escribió, usted sabe que en este negocio lo único que vale es la palabra y el trabajo real. Todo lo demás se acomoda solo con el tiempo. Felicitaciones por lo que sea que haya pasado. Me lo imagino. Sonreí. Cerré el correo y empecé a pensar en lo que iba a responderle a Claudia el lunes. El lunes llegué a la oficina a las 8 de la mañana, como siempre. Me preparé un café. Revisé los correos pendientes del fin de semana. Respondí 3 consultas de operadores en la región norte que habían llegado el sábado. Luego, abrí un documento en blanco y empecé a escribir. No la respuesta para Claudia todavía. Algo diferente. Una lista. No de agravios ni de condiciones. Una lista de lo que quería que fuera diferente si aceptaba el cargo. Las cosas que había observado en 9 años de trabajo en esta empresa y que sabía que necesitaban cambiar para que el proyecto de expansión funcionara de la manera que podía funcionar. Lo escribí durante 40 minutos, 4 páginas, con argumentos concretos, con datos específicos, con las rutas que había que abrir y las razones por las cuales el enfoque actual tenía limitaciones que yo podía señalar con precisión porque las había vivido desde adentro. A las 10:15 llamé a Claudia. «Puedo verte esta tarde», dije. «Tengo mi respuesta». «A las 4», dijo Claudia. A las 4 entré a su oficina con mi computador y las 4 páginas impresas. «Acepto el cargo», dije. «Con una condición». Claudia me miró. «Necesito que el proceso de documentación de metodología sea un estándar formal de la empresa desde ahora», dije. «No solo para este proyecto, para todos, que cuando alguien desarrolle un método o un sistema en el contexto de su trabajo, eso quede registrado con su nombre y fecha desde el primer momento, no al final cuando ya es un problema». Claudia escuchó. «¿Eso es todo?», preguntó. «Y necesito un equipo real para el proyecto», dije. «No una persona que aprende de mí mientras yo hago el trabajo.
Un equipo con roles definidos y reconocimiento proporcional al aporte de cada uno. Claudia tomó nota. ¿Algo más? Lo pensé un momento. No, dije, eso es todo. Claudia me miró. Son condiciones razonables, dijo. Las voy a llevar a Patricia. ¿Cuándo puedes confirmarme? Mañana, dijo. Confirmó al día siguiente a las 11 de la mañana. Las condiciones habían sido aceptadas. Tomé el cargo. La primera semana como directora de expansión de rutas fue la semana más ocupada que recuerdo en 9 años de trabajo. Había una transición que hacer, decisiones pendientes que habían estado en pausa durante el proceso de las 3 semanas anteriores, el equipo nuevo que había que estructurar, las expectativas que había que calibrar con la gerencia. No pensé mucho en Sandra durante esa semana. No porque no importara, sino porque lo que le hubiera pasado a Sandra era consecuencia de sus propias decisiones, y ya no era mi responsabilidad ni mi problema. Lo que sí pensé, en algunos momentos de esa semana, era en el proceso que había llegado hasta ese punto, en los 8 meses de observar y documentar y esperar, en la decisión de no actuar antes de tener todo en orden, en don Hernando Pacheco llamando sin que nadie se lo pidiera. Hay personas que creen que para avanzar en la vida hay que proteger lo que sabes, guardarlo, no compartirlo, que la generosidad profesional es un riesgo porque lo que le das a otro puede usarse en tu contra. Yo no creo eso. Sigo sin creerlo. Lo que pasó con Sandra no cambió eso. Lo que cambió fue otra cosa. Cambió mi comprensión de que la generosidad y la documentación no son opuestos, que puedes enseñarle todo a alguien y al mismo tiempo tener registro claro de lo que es tuyo, que compartir el conocimiento es una fortaleza y tener la evidencia de ese conocimiento es otra fortaleza distinta, y que las dos pueden coexistir sin que una contradiga a la otra. Mi amiga Lucía, que es abogada y que lleva años diciéndome que documente todo, me llamó cuando supo lo que había pasado. Te lo dije, fue lo primero que dijo. Lo sé, dije. ¿Cuántos años te llevo diciendo que documentes todo? 9, dije. ¿Y cuántos años lo estabas haciendo ya de todas formas? También 9. Hubo una pausa. Entonces, básicamente ya lo sabías, dijo Lucía. Básicamente, dije. Las dos nos reímos. Sandra se fue de la empresa en enero. No lo sé con certeza porque nadie me lo comunicó oficialmente, sino porque un día su escritorio estaba vacío y su nombre había desaparecido del directorio interno. No hablé con ella antes de que se fuera. No tuve la oportunidad o no busqué tenerla. No estoy segura de cuál de las dos. Lo que sí sé es que en algún momento de esos meses le mandé un correo breve, no para recriminar nada, para decirle que esperaba que encontrara un camino que fuera suyo de verdad, que tenía capacidades reales y que las capacidades reales no necesitan ser robadas. No respondió. No esperaba que respondiera. Han pasado 16 meses desde que tomé el cargo. El proyecto Expansión Norte cerró su primera fase en agosto con 12 rutas operativas en la región Caribe, 3 más de las proyectadas originalmente, con indicadores de eficiencia que superaron las metas en un 23%. En la presentación de resultados ante la Junta Directiva, donde yo presenté, sola por primera vez ante ese nivel de la organización, cada componente de la metodología tenía su historia de desarrollo claramente documentada. Patricia Leal me buscó después de la presentación. Eso es exactamente lo que necesitábamos hacer desde hace años, dijo. Lo sé, dije, y tenemos 9 años de datos para demostrarlo. El equipo que tengo ahora son 4 personas, cada una con un rol específico
y un área de especialización que complementa las demás. Cuando alguno de ellos desarrolla algo nuevo, lo primero que hacemos es documentarlo. Fecha, autor, contexto, versiones sucesivas, no como burocracia, como respeto al trabajo real. Don Hernando Pacheco sigue siendo el operador principal de la zona del César. El mes pasado, me mandó un mensaje de texto corto cuando le confirmé la apertura de la ruta número 12. Lo sabía doña Gabriela, desde el primer día que llegó a esta región. Guardé ese mensaje, junto con todos los otros, junto con los 16 meses de documentación del cargo nuevo, junto con las notas de campo de los últimos 10 años, no porque sea rencorosa, de los últimos, sino porque aprendí, en 9 años de abrir rutas en territorios difíciles, que los mapas que uno hace con paciencia y con honestidad son los que duran. Los atajos siempre terminan en el mismo lugar, de vuelta al punto de partida. El trabajo real te lleva a otro lado. Mi nombre es Gabriela Montoya. Tengo 36 años. Soy directora de expansión de rutas en una empresa de logística con operaciones en 3 países. Y aprendí, con un correo guardado como borrador durante 3 semanas y un operador que llamó sin que nadie se lo pidiera, que la paciencia y la documentación son las 2 herramientas más poderosas que existen. No el ruido, no la reacción inmediata, no la confrontación sin evidencia, la verdad organizada, con fecha y nombre, presentada en el momento correcto. Eso es lo que cambia las cosas. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia te llegó, escribe en los comentarios qué momento te golpeó más fuerte. Escribe. Fue cuando Sandra dijo que los métodos son de la empresa, cuando don Hernando llamó sin que nadie se lo pidiera, la reunión con Patricia Leal, o el momento en que Claudia dijo queremos ofrecerte el cargo. Y si alguna vez construiste algo con tus propias manos y tuviste que defenderlo frente a alguien que intentó apropiárselo, escribe en los comentarios. Yo también lo defendí, porque de eso se trata todo esto, de saber lo que es tuyo y de tener la paciencia y la evidencia para demostrarlo cuando llegue el momento. Hasta la próxima historia.